público y agradecemos su presencia en este Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2020. En esta ocasión vamos a dar continuidad con una charla, un tema muy importante que es generando productividad a distancia. Es una mesa de expertos para la cual hemos convocado a 4 personas muy importantes en el desarrollo organizacional. Queremos mencionar primeramente, por el orden de los países en que nos visitan, a Nicolás Fischetti de la Argentina, a Valentín Castellanos de Colombia, a Ana Laura Burciaga en México y a Leonardo Durante Obando también en México. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Quisiéramos agradecer su presencia y que saluden todos ustedes uno por uno a nuestro público. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Iberoamérica, aquí desde Argentina. ¿Qué tal? Ana Laura Burciaga, desde San Luis Potosí, México, en el corazón de este hermoso país. Hola, muy buenas tardes. Leonardo Durante, desde la Ciudad de México. Los gusto con agrado. Valentín Castellanos Mora, desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos. ¿Cuáles son los componentes de la productividad que se requieren para ser productivo, en tu opinión, Nicolás? Adelante. Medir a las personas que van a intervenir en ese trabajo. Y es clave, y estoy hablando en este caso de podemos usar psicometría para medir, para eso decir medir objetivamente, para entender los estilos de las personas que intervienen, ¿no? Entonces el estilo de la persona que tengo del otro lado, del líder, de mis compañeros, eso es clave. El segundo punto, y totalmente relacionado, hablaría de transparentar este proceso. ¿Qué significa transparentar la medición? Finalmente es compartir estos resultados y a su vez discutirlos. Discutir sobre si están de acuerdo, cuáles son las necesidades detrás, cuáles son las necesidades para el trabajo, ¿sí? En este caso para el trabajo a distancia o el trabajo, digamos, en la digitalización. Y si tuviera que sumar un tercer punto, y me dan algunos segundos más, yo hablaría de la introducción de técnicas colaborativas, ¿sí? Y en este caso, las técnicas colaborativas, estoy diciendo de sumar algunos rituales, porque la dinámica en el trabajo digital es diferente. Entonces, el hecho de ser una dinámica diferente, tiene una dinámica diferente a lo presencial y tenemos que cambiar algunas cosas. Y acá puedo citar ceremoniales como ceremoniales tipo reuniones daily, reuniones cortas de chequeo, no hacer reuniones que no tengan ninguna necesidad, si no hay necesidad de conexión, no hacer ese tipo de reuniones, utilizar técnicas como retrospectivas, y a los líderes obviamente siempre el trabajo adicional de tener ese trabajo por fuera de las reuniones, de hacer la contención emocional de su equipo. Esto como un repaso muy rápido para responder esa pregunta, por lo menos inicialmente. De acuerdo con Nicolás, la idea es que aquí vayamos complementando lo que cada uno va aportando. Yo quisiera enfocarme que para la productividad necesitamos trabajar 2 componentes claves. El primero es desarrollar la competencia en las tareas o en los objetivos que estamos buscando o persiguiendo. Muchas veces damos por hecho que la gente sabe hacer algo y finalmente no lo tenemos asegurado. Entonces, un componente es asegurar que la persona entiende que es un trabajo bien hecho, entiende qué necesita para resolverlo. Entonces ahí digamos, la formación, el acompañamiento, el asegurar que la persona tenga ese conocimiento específico para ejecutar una tarea es muy clave en la productividad. Y por segundo lado está el componente del compromiso, que tiene que ver con las ganas, la motivación, la actitud, la disposición, inclusive la autoconfianza que tengo para lograr un objetivo. Yo creo que una persona productiva es una persona que tiene la competencia y tiene el compromiso, tiene las ganas, la disposición. Y entonces, de alguna manera, deberíamos cuidar estos 2 elementos para, sumado a lo que ya Nicolás nos ha aportado, podamos encontrar esa productividad. Esos serían como los 2 componentes que en mi caso le aportaría. Nico, los componentes que yo observo y los veo a la luz del tema que más me ocupa a mí, que es la programación neurolingüística y estudiar esta parte de este comportamiento. Creo que ahorita con esta parte de un comportamiento diferente y una respuesta también diferente al entorno mismo, creo que un factor para mí muy importante para considerar ser productivos
es el tema de la comunicación. Entonces, el establecer canales y condiciones muy precisos en cómo va a ser la comunicación, porque tenemos una barrera muy grande al no tener esta parte de la comunicación y establecer estas cosas que se dan como per se, de que así nos comunicamos, así somos, y a la hora de no vernos, no sentirnos, no observarnos tan de cerca como lo hacemos cotidianamente, creo yo que ahí hay un factor muy importante en donde no se formaliza cómo es el canal de comunicación, no se establecen las condiciones. Entonces, para ser productivos, creo yo que un factor importante es que se establezcan con toda claridad los temas y los canales de comunicación y cómo debe ser esta. Entonces, creo que ello podría ser muy fluido la relación a través de un medio digital. El establecer con la claridad estos protocolos de comunicación diferente, creo que haría muy diferente también la consecución de los resultados, porque si no, difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en algunas condiciones que se dan. Yo partiría desde la definición básica de la productividad y serían 3 los componentes que veo en principio. Son resultados, tiempo y recursos. A estos 3 yo agregaría lo que son indicadores de gestión o KPIs a fin de medir los resultados y tener plena certeza de que se está siendo productivo. En estos tiempos que estamos viviendo prácticamente todos los países, a mí me ha tocado escuchar que trabajando a distancia se trabaja más y efectivamente se trabaja más, pero no necesariamente el trabajar más significa ser productivo. La productividad suele estar asociada a la eficiencia, al tiempo. Cuanto menos se invierte en lograr el resultado anhelado, mayor será el carácter productivo. Es lo que yo considero. Sin embargo, el trabajo a distancia hoy pues, nos parece a algunos tal vez un tanto novedoso, sin embargo no lo es. Esto tiene pues, antecedentes de hace muchos años. Recuerdo en la escasez que tuvo Estados Unidos de combustible, se empezó a hablar de este trabajo a distancia y seguramente muchos de nosotros en nuestro portafolio de incentivos establecía el teletrabajo o el home office como un incentivo hacia quienes forman parte de la organización. ¿Cómo identificamos con claridad cuando un área, un equipo o una persona son productivos? A los KPIs que muchas veces se nos van más lejos, que están más lejos en el tiempo, le sumo el concepto de lo que están hablando hoy es OKRs. ¿Sí? OKRs, que estamos hablando más de indicadores más del proceso, indicadores que me dan un termómetro del día a día y quizás no me ponen tan lejos el objetivo. Ese podría ser un primer indicador de medirlo más de cerca, cómo medir la productividad. La otra es esta técnica o estrategia, como la que hablé, como una retrospectiva, es decir, tener sesiones en donde hacemos retrospectivas y vamos en busca de aprendizaje, es decir, tener sesiones de lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Es decir, cada cuánto vamos a revisar, tenemos que revisar más seguido, no tenemos el constante cafecito que lo podemos charlar y demás, tenemos que tener una sesión completamente enfocada en donde decir, ¿qué hicimos bien y vamos a mantener? ¿Qué hicimos mal y lo tenemos que erradicar? Claro. ¿Y qué podría ser lo que podríamos llamar un Kaizen, un aprendizaje que no estamos haciendo del todo bien, pero que con una sintonía fina podríamos mejorar? Y ahí viene el aprendizaje. Entonces, esas son sesiones que se deberían dar más cortos en el tiempo, en donde podamos apalancar o generar aprendizajes en el corto plazo que vayan mejorando nuestra productividad, además de estar revisándola. Yo creo que tiene que ver cuando vemos a las personas empoderadas en su rol, cuando las personas se sienten dueñas de sus procesos, cuando tienen la capacidad de tomar decisiones y de alguna manera hacerse cargo de eso mismo. Entonces creo que cuando uno percibe un equipo, un área que innova, que se atreve, que sale de su status quo, creería que es un área que está enfocada en la productividad. Otro elemento que creo que culturalmente, porque no solo en Colombia, sino en los países que he tenido la oportunidad de trabajar, es cuando se ventilan los conflictos de manera abierta. Una de las cosas que creo que necesitamos cuidar, y ahorita más en todo esto de la virtualidad,
es no dejar los conflictos ocultos, sino que la productividad viene detrás de controvertirnos, de decir, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Entonces, en mi experiencia, equipos que son capaces de ventilar esas dificultades dan sinónimo de productividad, de ir más allá de lo que están haciendo hoy en día. Y adicionalmente, como decía, y creo que uniendo un poco mi primera respuesta, es como con la sensación de estar facultados, que tiene que ver con esa seguridad y claridad en que lo que estoy haciendo, me siento dueño de mi proceso, me siento conocedor de lo que hago, y eso me permite aportar a los demás. Entonces, creería que sumando a todo lo que ya ha dicho Nicolás, le agregaría el tema de empoderamiento, de confianza, de ventilación de conflictos y obviamente de innovación y agilidad. Creo que son elementos que nos hablan de una productividad, salir de ese status quo que hoy en día nos hace tanto daño. Hoy pareciera más un resultado individual, pues complejo darlo en conjunto a distancia tal vez, pero al final de todo tiene que ser un resultado integral del equipo y tienen que saberse integrar para producir un resultado. Entonces creo que es muy importante esta medición inmediata, este feedback y esta cercanía y empatía con nuestro equipo para poder medir su eficiencia, su productividad, también su condición a esta nueva forma de trabajar, efectivamente, como lo apuntaba Leonardo, existe, pero hoy es cotidiano, ¿no? Antes parecía más aislado y es más cotidiano, ¿no? Voy más al sentido de tener ya documentados, ya lo decía por ahí Nicolás, de los procesos. Creo que entre mejor documentados están los procesos, entre mejor documentados estén incluso los puestos, pues no podemos dejar o dejaríamos de lado el que asuman quienes formamos parte de las organizaciones qué se espera de nuestro trabajo. Tiene que verse reflejado en la descripción de puestos y qué mejor si dentro de la propia descripción de puestos establecemos los indicadores de gestión, de tal suerte que yo al ocupar un puesto, a darle lectura a la propia descripción, de antemano ya sé qué es lo que se espera, cómo se va a medir mi actividad, ¿no? Y todo esto, coincido, debe de ser a través de un proceso sistemático, de tal suerte que una vez que se establecen los indicadores, los objetivos, las metas, debe de darse una retroalimentación y un seguimiento. Ya lo decía Ana Laura, coincido plenamente en que hoy el seguimiento debe ser mucho más a corto plazo. Tal vez, como lo decía también ella, tal vez pudiera parecer exagerado, es darle un seguimiento diario. Tal vez, si la organización lo permite, pues adelante, pero sí tendría que ser un seguimiento puntual, un seguimiento tal vez semanal, quincenal. En algunas empresas lo hacemos de manera trimestral, ¿no? Pero ahora con esta contingencia seguramente los tiempos se acortan, pero sin duda la retroalimentación, la comunicación que tengamos con el equipo a fin de ir asegurando el cumplimiento de los objetivos es como seguramente pues vamos a lograr que las personas sean productivas. Desde luego, esto permitiría identificar desviaciones que deberíamos corregir en su momento o confirmar las acciones que estamos llevando a cabo para la consecución de los objetivos. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta más, y esa es sumamente interesante por el marco que nos encontramos como planeta completamente. Hay una pandemia de este año. ¿Y cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones para ser productivas en este marco? Nicolás, ¿qué nos dirías? Bueno, yo voy a tratar de decir una sola cosa, porque creo que todos van a complementar la respuesta y es difícil elegir una. Pero ¿qué retos hoy enfrentan las organizaciones? Bueno, finalmente uno, por ejemplo, con respecto a la productividad, y voy a hablar de la productividad del negocio, casi que voy a hablar de la rentabilidad. Es decir, algo que estoy viendo mucho en mis clientes en Argentina, en Chile, tiene que ver con la desmovilización de activos, desmovilización de edificios, por ejemplo.
Estoy hablando casi que va a impactar en la productividad, pero va a impactar en la toma de decisiones de las empresas con respecto a su rentabilidad y cómo van a desmovilizar a la gente. Yo creo que es un tema que se viene, así como también va a impactar en los clientes que tenemos de real estate y cómo van a reconvertir su negocio, ¿no? Es decir, los que tienen más gente del real estate va a tener ese problema. Y los que estamos también del otro lado, creo que vamos a tener que ayudar mucho a las empresas en la gestión del cambio para poder articular lo que se ha generado con la pandemia ahora en un mundo en donde ya quizás en algún momento la pandemia va a pasar y vamos a tomar decisiones de forma más estable. Así que creo que ese es un punto muy, muy importante que vamos a tener que enfrentar nosotros, por lo menos del lado de la consultoría, ayudando a las compañías. Pero me parece importantísimo que no solamente siento que es un reto organizacional, sino también de todos, y es un reto que trabajamos constantemente en el desarrollo de las personas, y es el no victimizarnos. Creo que estamos en un momento muy riesgoso en donde podríamos justificar y victimizarnos con respecto a nuestros objetivos, a nuestras metas, a los logros. Los equipos podrían encontrar muchos hechos y de alguna manera realidades que le permitirían sentirse víctima de que el negocio va mal, de que se cayó el mercado. Entonces, eso siento que es un gran reto porque volvernos protagonistas exige, y creo que Ana Laura lo podría complementar muy bien con el PNL y todo eso, exige mucho la comunicación en cómo nos decimos y cómo nos contamos la historia en este momento y cómo la visualizamos. Y yo creo que si somos capaces de volvernos más protagonistas en medio de la dificultad, porque existe, digamos que la pandemia nos ha mostrado que hay una realidad que nos va a retar a todos, pero que definitivamente nos tenemos que contar la historia desde un lugar mucho más activo y protagonista, y de salir a ver el vaso medio lleno y no quedarnos con el vaso medio vacío. Así que yo creo que un gran reto, y lo he encontrado también acá en Colombia, inclusive yo en algún momento también puedo caer, no es un escenario solamente de las personas, sino que entramos en ese rol de víctima, y ese rol de víctima nos paraliza, y de alguna manera eso puede ser un reto que deberíamos enfrentar. Pues yo les voy a platicar que uno de los retos que yo veo, y coincido totalmente con, fíjate, yo voy a unir un poquito a lo de Valentín y lo que comentó Nicolás, un reto, ¿sí? ¿Cómo conseguimos lo más con lo menos? O sea, ¿cómo hacemos hoy con un formato totalmente diferente para producir en las organizaciones algo de rentabilidad? Con un componente que comenta Valentín muy importante. ¿Cómo hacemos que nuestra gente o las gentes en las organizaciones no estén desmotivados? Importantísimo, porque traemos una parte de negatividad y un sistema de que nos está atiborrando de información negativa. Entonces, y además un sentimiento de incertidumbre, porque hoy les digo que nos preocupa cuando alguien no nos contesta el teléfono, así de grave, ¿no? Entonces hace un componente de incertidumbre que empieza a generar muchísima ansiedad y que entonces empieza a desmotivar a la gente. Y el momento de querer conseguir un objetivo para ser rentables y para alcanzar lo que requieren los KPIs y todo lo que hemos establecido, es muy complejo poder lidiar con estos factores cuando la gente pues esté incluso muy distraída pensando en otras condiciones que no son la de conseguir un objetivo. Preocupadas también por el tema de una conservación y simplemente del trabajo, porque hoy por hoy los equipos se están haciendo más reducidos, la crisis en la parte económica que ha pasado tanto y el tema que la gente ha descubierto que estos formatos pues ya no se requiere de tanta gente, ha sido muy complejo, al menos en México lo estamos viviendo con un fuerte desempleo, y esto nos ha llevado a unas crisis de ansiedad muy fuertes. Hoy por hoy lo vemos, y les comparto que yo he estado trabajando unos talleres de ansiedad para la gente del sector salud, que fue a las primeras que llegó esta situación, y gente que tenía que trabajar, y ellos sí en el campo de batalla, y totalmente desmotivados, porque lo que querían era correr para atrás y no al frente. Y lo mismo después choca ya cuando las organizaciones empiezan a tener un poquito más de ritmo, en donde encuentras a la gente muy desmotivada,
muy inquieta y con estas incertidumbres. Entonces, considero que factores muy importantes, retos que tenemos que cubrir hoy en las organizaciones, es que nuestra gente no se nos distraiga, que siga enfocada, que siga motivada, que siga consciente y efectivamente, como comentaba Valentín, que tenga esta visualización hacia un horizonte un poco más positivo, ¿no? Alejándose un poquito. En PNL utilizamos mucho esta parte, así como de que aísles esta parte negativa con visualizaciones, con todos estos ejercicios. Y hoy le combinamos mucho el tema de todos estos trabajos que hacemos para combatir la ansiedad que está sufriendo mucha gente dentro de las organizaciones. También con la incertidumbre de que a lo mejor ellos puedan estar ya con un problema, o sus familias. También eso es muy preocupante para muchos, ¿no? Entonces, importante y complejo lo que tenemos que llevar en las organizaciones y nuestros entornos mismos también, no solamente dentro, sino porque esto es algo, como tú apuntabas, Daniel, algo globalizado hoy, ¿no? Así lo considero. Y así lo sentimos todos. Y para dar finalidad a esta mesa tan importante, en la cual fuimos por demasiados temas y todos muy importantes, tenemos a Leonardo Durante de Ciudad de México. Adelante con tu respuesta a esta pregunta que ya dijimos resultó compleja y bastante difícil de contestar. Y muy... Creo que algo que debemos de cuidar mucho en las organizaciones es la pérdida de enfoque. Empleados desmotivados, ¿no? Van a perder seguramente el foco a lo que se tiene que dedicar. Se pueden desconcentrar fácilmente o tener dificultades para ser productivos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Otro es mantener el ánimo en el equipo, ¿no? Sin duda, estando en casa, si eres una persona extrovertida, muy sociable, seguramente hoy esta situación de estar trabajando a distancia, pues nos afecta, ¿no? Ya lo decías tú mismo, Daniel, esto nos afecta a todos, o sea, incluyendo a uno mismo, aún pensando y conociendo mucho acerca de todo esto, uno mismo se ve afectado. El sedentarismo, ¿no? Con el que estamos, a mí particularmente, me gustaría hacer un poco más de actividad física de la que hoy hago. Me preocupa, ¿no? El sedentarismo que está llevando este trabajo a distancia, pero también y dejando, no dejando de lado, sino atendiendo también los factores, el factor humano. Sin duda, un riesgo o un reto importante hoy es el incremento en el riesgo de la seguridad de la información, ¿no? Nosotros aquí en el banco en el cual colaboro, hace cerca de 2 años tuvimos un hackeo muy importante, y esto vino a fortalecer todo lo que es las medidas de seguridad en informática. De hecho, el paso para poder hacer el teletrabajo o el trabajo a distancia conllevó a que la gente del área de informática implementara medidas extremas para evitar los riesgos. No creo que sea nuevo para cualquiera de nosotros saber que prácticamente los bancos sufren ataques todos los días, ¿no? Entonces es también un reto importante al abrir nuestros equipos personales para hacer la actividad, o simplemente trasladar los equipos de trabajo que nos fueron asignados a las casas, pues eso pone en riesgo también a las organizaciones, ¿no? Entonces, sí, ya sin duda, tenemos que, de los retos es mantener la rentabilidad de nuestras organizaciones, atender los factores de carácter humano, pero también atender los retos a nivel de informática. El tiempo, como siempre, es la barrera más difícil de saltar cuando tenemos a tantos expertos hablando con tanto conocimiento de estos temas. Seguramente el público que nos está escuchando ahora en vivo se ha quedado con ganas de saber más de lo que ustedes tienen que aportar, y seguramente nuestros expertos han guardado ahí todavía muchísimo más de los conceptos que ellos tienen. Y de todos modos, continuamos en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Los veremos en otros espacios y podremos llevarles todavía más información que ellos tienen por
por compartir. Quiero agradecer a todos, a Nicolás Vischetti en Argentina, a Valentín Castellanos en Colombia, a Ana Laura Burciaga en México y a Leonardo Durante también en México por su participación. Muchísimas gracias.